Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Soy y estoy emocionadísimo /diagonal a de tenerlos una vez más por aquí. Hoy prepárense porque vamos a vivir una noche para la historia. Una noche de esas que te dejan con una sonrisa en la cara durante semanas, una noche de esas que se cuentan y se recuentan una y otra vez. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Los invito a que se sientan como en casa, que se preparen algo rico para picar y sobre todo, que se suscriban al canal. Sí, así como lo oyen. Suscríbanse porque aquí siempre encontrarán contenido fresco, divertido y lleno de buena vibra. No se arrepentirán, se los prometo. Y para los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son lo máximo. Ahora, entrando en materia, como ya vieron en el título, hoy les voy a contar sobre una noche épica que tuve con amigos, una noche protagonizada por un reencuentro inesperado que simplemente explotó mi cabeza. Créanme, esta historia tiene de todo: risas a carcajadas, momentos emotivos, comida deliciosa, música que te hace bailar hasta que te duelan los pies y, por supuesto, ese toque de magia que solo se encuentra cuando te reencuentras con alguien que no veías hace mucho tiempo. Todo comenzó hace unas semanas. Estaba organizando una pequeña reunión en mi casa. La verdad es que después de tanto tiempo de encierro y distanciamiento social, me moría de ganas de volver a conectar con mis amigos de verdad. Esos que te conocen tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos, y que te quieren igual por ello. Quería invitar a mis amigos más cercanos, esos con los que he compartido tantas aventuras, tantas risas y tantos momentos inolvidables. Esos que forman parte de tu historia y a los que consideras familia, aunque no lleven tu sangre. La idea era simple: una noche de pizza, juegos de mesa y buena conversación. Nada muy elaborado, solo pasar un buen rato juntos, recargar energías y recordar por qué es tan importante tener un buen círculo de amigos. Empecé a enviar los mensajes y las confirmaciones comenzaron a llegar. La emoción crecía por momentos. Cada sí, allí estaré, era como una pequeña inyección de alegría directamente en mi vena. Estaba preparando la casa, limpiando a fondo, buscando la decoración más festiva que tenía guardada, comprando las pizzas, eligiendo la música y pensando en qué juegos podríamos jugar. Quería que todo saliera perfecto. Quería que mis amigos se sintieran especiales, queridos y que se llevaran un recuerdo inolvidable de esa noche. Llegó el gran día. El sol brillaba con fuerza, como si la naturaleza misma estuviera celebrando nuestra reunión. Sentía mariposas en el estómago como cuando vas a una primera cita o a un evento importante. El timbre empezó a sonar y mis amigos comenzaron a llegar. ¡Qué alegría verlos a todos reunidos! Abrazos, risas, saludos efusivos, la casa se llenó de energía positiva al instante. Era como si hubiéramos estado desconectados durante años y de repente nos hubieran enchufado de nuevo a la corriente. Abrimos las pizzas, pusimos música y empezamos con los juegos. Las risas no paraban. Contábamos anécdotas, nos burlábamos de nuestros errores del pasado y recordábamos momentos épicos que habíamos vivido juntos. Uno de los juegos que más disfrutamos fue un juego de preguntas y respuestas sobre nosotros mismos. Fue hilarante. Habíamos preparado preguntas súper picantes y comprometedoras, pero siempre con la intención de divertirnos y conocernos un poco mejor. Descubrimos cosas que no sabíamos el uno del otro, nos sorprendimos con algunas respuestas y nos reímos a mandíbula batiente. Recuerdo que una de las preguntas era: ¿cuál ha sido el momento más vergonzoso que has vivido? Madre mía, las historias que salieron a la luz. Las respuestas fueron simplemente geniales. Algunos contaron historias de caídas épicas, otros de meteduras de pata monumentales y otros de momentos en los que simplemente querían que la tierra se los tragara. Pero lo mejor de todo es que nos reímos de nosotros mismos y de nuestras imperfecciones, y eso nos unió aún más. Después de los juegos decidimos poner música y bailar un poco. La verdad es que ninguno de nosotros somos bailarines profesionales, ni mucho menos. Algunos tenemos un ritmo que deja mucho que desear y otros simplemente no tienen ninguna coordinación. Pero eso no nos impidió darlo todo en la pista de baile improvisada que creamos en el salón. Bailamos desde canciones de nuestra adolescencia hasta los últimos hits del momento. Fue una locura total. Sudamos la gota gorda, pero nos divertimos como nunca. Gritamos las letras de las canciones a pleno pulmón,
hicimos coreografías improvisadas y nos dejamos llevar por la música. Fue una liberación total de estrés y una forma increíble de conectar con nuestros cuerpos y con nuestros amigos. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Justo cuando estábamos en el punto álgido de la fiesta, en medio de un baile frenético al ritmo de una canción que nos recordaba a nuestra época universitaria, sonó el timbre. Yo estaba en la cocina preparando más bebidas, reponiendo las provisiones para mantener la fiesta en marcha, y le pedí a uno de mis amigos, Juan, que abriera la puerta. Juan abrió la puerta y se quedó boquiabierto. Sus ojos se abrieron como platos y su mandíbula cayó al suelo. Yo no entendía qué pasaba. ¿Quién es?, le pregunté acercándome para ver qué ocurría. Él no respondió, solo me hizo una seña para que me acercara. Me acerqué a la puerta con la curiosidad a flor de piel, y no lo podía creer. Era Laura. Alguien a quien no veía desde hacía años. Éramos muy amigos en la universidad, inseparables diría yo. Compartíamos clases, trabajos, fiestas, confidencias, sueños. Laura era una de las personas más importantes de mi vida. Pero la vida, como suele pasar, nos llevó por caminos diferentes. Ella se mudó a otra ciudad para estudiar un máster y yo me quedé aquí para empezar a trabajar. Intentamos mantener el contacto al principio, pero poco a poco nos fuimos distanciando. Perdimos el contacto y aunque siempre la recordaba con cariño y pensaba en ella de vez en cuando, nunca me imaginé que la volvería a ver. La emoción me invadió por completo. Sentí una oleada de alegría, sorpresa y nostalgia que me dejó sin aliento. // la abracé con todas mis fuerzas. No podía creer que estuviera ahí frente a mí, después de tanto tiempo. / la invité a pasar y / la presenté a mis amigos. Todos se quedaron sorprendidos al saber la historia de nuestra amistad y lo mucho que significaba para mí este reencuentro. Podía ver en sus caras la misma incredulidad que sentía yo. Resulta que Laura estaba de visita en la ciudad. Un amigo en común, Pedro, le había contado sobre mi reunión y, como sabía que nos conocíamos, decidió aparecerse por sorpresa. ¡Qué increíble! ¡Qué gesto tan bonito! Pedro es un crack, siempre pensando en los demás. Pasamos el resto de la noche hablando, recordando viejos tiempos y poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Fue como si el tiempo no hubiera pasado. La conexión que teníamos seguía intacta. Reímos, lloramos y nos dimos cuenta de lo mucho que nos habíamos extrañado. Nos contamos nuestras vidas, nuestros logros, nuestros fracasos, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Fue una conversación honesta, sincera y profunda que nos permitió reconectar a un nivel mucho más profundo. Laura se integró al grupo de inmediato. Mis amigos la recibieron con los brazos abiertos y pronto se sintió como uno más de nosotros. Bailamos, cantamos y seguimos disfrutando de la noche como si nada hubiera cambiado. Incluso se animó a contar algunas anécdotas vergonzosas sobre mí que yo había preferido mantener ocultas. Menos mal que mis amigos tienen sentido del humor. Esa noche me di cuenta de lo importante que son los amigos en la vida. Esos amigos que te acompañan en las buenas y en las malas, esos amigos que te hacen reír a carcajadas, esos amigos que te conocen mejor que tú mismo. Y también me di cuenta de lo valioso que es mantener viva la amistad, incluso cuando la distancia y el tiempo parecen separarnos. A veces un simple gesto, una llamada, un mensaje, puede marcar la diferencia y mantener encendida la llama de la amistad. Al final de la noche, cuando todos se fueron, me quedé pensando en todo lo que había pasado. Fue una noche mágica, una noche que nunca olvidaré. Una noche que me recordó lo afortunado / a que soy de tener a mis amigos, y de haber tenido la oportunidad de reencontrarme con alguien tan especial como Laura. Una noche que me demostró que la amistad verdadera puede superar cualquier obstáculo. Y esa, mi gente, es la historia de mi noche épica con amigos y mi reencuentro inesperado. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruté viviéndola. En resumen, hoy les conté sobre una noche increíble llena de risas, amistad y un reencuentro inesperado que me llenó el corazón de alegría. Les recordé lo importante que son los amigos en la vida y lo valioso que es mantener viva la amistad. Les compartí una experiencia personal que me hizo reflexionar sobre el poder de la conexión humana y la importancia de cultivar las relaciones que realmente importan. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí.
Espero que esta historia los haya inspirado a valorar a sus amigos y a mantener las conexiones que realmente importan. Recuerden que la vida es demasiado corta para perder el tiempo con personas que no nos aportan nada positivo. Rodéense de amigos que los hagan reír, que los apoyen en sus sueños y que los quieran tal y como son. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Algún reencuentro inesperado que los haya marcado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y también cuéntenme qué tipo de vídeos les gustaría ver en el futuro. Sus ideas son muy importantes para mí. Quizás les gustaría que les contara más historias de mis amigos, que les diera consejos para mantener la amistad a distancia o que les hablara sobre la importancia de la conexión humana en la era digital. Dejen volar su imaginación. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido fresco, divertido y lleno de buena vibra. No se pierdan mis próximos vídeos, porque tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.